Buenos días, soy Silvia Resniski, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Agradezco la invitación a moderar este webinar, a Adriana Prengler, a Silvia Weinbuch, quien preside el Comité de Comunicación. Un icono al pie de la pantalla les permitirá elegir el idioma en el que quieran escuchar. Ahí donde dice interpretación, pueden elegir su idioma y van a escuchar a la intérprete cuando sea necesario. En nombre de todos los participantes, quiero agradecer al comité la iniciativa y la organización de este webinar, como también el hecho de que podamos contar con traducción simultánea. Como he sido miembro del board de IPA del 2017 al 2021 y miembro del comité ejecutivo los 2 últimos años, comprendo el importante rol que tienen los representantes en la administración de la IPA. Son los voceros de los intereses y la mirada de Latinoamérica y son también los que a través de su función de enlace conectan a la IPA con las sociedades componentes. Están aquí hoy con nosotros los 9 candidatos a representantes latinoamericanos a la Junta Directiva. Algunos se presentan por primera vez y otros para un segundo periodo. Yo considero que esta es una gran oportunidad para escucharlos antes de la votación y para que nos transmitan sus ideas en forma personal. Como ustedes saben, el periodo de elecciones comienza el 15 de marzo. Lo que quiero es enfatizar la importancia de votar. Latinoamérica se ha destacado por su alta participación porcentualmente en el número de votantes. Votar es una manera de hacernos presentes, no solo como miembros, sino también como región. En tal sentido, convoco a los presentes en esta oportunidad a promover el voto en cada una de sus sociedades y en cada uno de sus grupos de pertenencia. La IPA es de todos nosotros y con los votos damos más fuerza a nuestros representantes para hacernos escuchar y hacer valer nuestras necesidades y nuestras perspectivas latinoamericanas. Los 9 candidatos que hoy están acá en este webinar han tenido participación en la IPA y o en FEPAL y o en FEBRAPSI y en cada una de las instituciones a las que pertenecen. Todos también tienen producciones científicas múltiples y variadas. Por razones de tiempo no voy a presentar a cada uno, porque además sus propuestas están al alcance de todos en la página web de la IPA. Solo voy a mencionar la institución a la que pertenece. Les cuento cómo nos vamos a organizar. En una primera vuelta van a tener 4 minutos cada uno para hacer una síntesis de sus propuestas y vamos a comenzar por orden alfabético. También, por razones de tiempo, los oyentes no van a poder hacer preguntas en forma directa. Y como son 9 los candidatos, solo tendremos tiempo para una participación más de cada uno referida a preguntas que ya hemos recibido y que voy a plantearles después de la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a ir en sentido contrario. El último será el primero y tendrán otra vez 4 minutos cada uno para responder. Les estoy pidiendo disculpas de antemano si me toca interrumpirlos cuando se cumpla el tiempo estipulado. La consigna de que seamos estrictos con el tiempo es para todos. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Claudia Borenstein, que es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Claudia, te escuchamos. Perfecto, voy a poner el cronómetro, así suena antes de que vos digas que tengo que terminar. Buenísimo, dale. Hola, queridos colegas de Latinoamérica, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a IPA por organizar este evento, es la primera vez que se realiza y esto ya da una señal de lo que se puede aprovechar en los tiempos contemporáneos. También a FEPAL.
FEPAL ha invitado a todos los miembros latinoamericanos a este webinar y la verdad es que me ha complacido que además dijera en su invitación 2 palabras clave. La palabra políticas sociales y de atención solidaria y la palabra formación a distancia. Por supuesto que hay muchas más tareas en la IPA. Yo soy candidata a la reelección, hace 2 años que pertenezco al board de la IPA y me ha tocado, por suerte, ser parte de un grupo que trabaja en la formación a distancia. Formación no implica solo análisis, es también supervisión y seminarios. Estamos muy profundamente abocados a este tema que va a tener un primer, digamos, informe para discusión a fines de este año. Es por eso que a mí me gustaría muchísimo poder continuar en este grupo, en donde yo soy la representante del Board por Latinoamérica, hay uno de Norteamérica, uno de Europa, y parte de la task force anterior, eso lo cuento bien, que empezó en la época de Virginia, en la gestión de Virginia, eso lo cuento bien en mi presentación. De modo que querría concentrarme un poco en el tema de la formación a distancia. Recibimos permanentemente, 10 minutos antes de empezar este webinar, un grupo de colegas me envió una carta, supongo que a muchos otros candidatos latinoamericanos, muy preocupados de que la IPA esté volviendo atrás. Desde ya los quiero dejar tranquilos. La IPA no vuelve atrás. No se puede volver atrás. Ha habido un cambio muy importante en nuestro mundo, lo tomamos en cuenta, sabemos lo que está pasando, muchos análisis están ocurriendo en forma mixta o quizás en forma prácticamente online. Estamos revisando toda la terminología para que se adapte exactamente a lo que queremos decir. Si la terminología es remota, pensamos que no es remoto cuando estamos online, porque miren, estamos cerca. No es remoto, estamos juntos. Entonces estamos revisando también esa terminología y también todos los detalles, digamos, hay en la web de la IPA, está el primer reporte, lo pueden ver, están todas las críticas y están todas las sugerencias, y ahora una amplia, digamos, estudio bibliográfico que hemos realizado en este grupo, en donde se estudió más de 500, elegimos entre más de 500 documentos de la BIBIPSIL, muchísimos de PEP, porque hay mucho escrito, y hemos seleccionado una narrativa para ustedes. Yo quisiera seguir trabajando en esto como representante latinoamericana, me interesa muchísimo poder poner, digamos, en vigencia una amplitud de posibilidades, de ninguna manera una reglamentación, yo creo que eso ya no es posible, sino sugerencias y adaptarnos a lo que desea y lo que puede realizar cada uno. La formación, tengo que parar. Por eso les pido a ustedes que me ayuden con su voto para continuar mi tarea. Un abrazo. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a darle ahora la palabra a Daniel de Luya, es miembro titular con función didáctica de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo. Te escuchamos, Daniel. Buenos días a todos. Les agradezco la oportunidad de este webinar por participar en él. Entiendo al psicoanálisis como ética y política por ser conformado por la escucha, o sea, dar lugar y escucha al otro, un espacio entonces democrático. Me parece que otro aspecto al cual las instituciones psicoanalíticas volvieron hace 2 o 3 décadas a trabajar en la apertura de la escucha en el campo social y político, con todos los problemas que les conciernen.
No me parece más relevante que IPA sea, como en sus inicios, un espacio de defensa del psicoanálisis. Al contrario, que sí se involucre en la ampliación de su escucha a los pocos regulaciones de la formación analítica, indagando críticamente dentro de la metapsicología los temas controversiales que tienen que ver con el análisis didáctico, la atención en línea, entre otros, y la importancia de entrar el psicoanálisis a la cultura. En las varias reuniones que participé en mi sociedad, en varias comisiones, en IPA, la Comisión de Cultura e Historia, en FEPAL, en la Comisión de Formación y en la Federación Brasileña, en la cual participé durante 6 años como secretario científico, director científico y después presidente. Constaté en esa época, en esos momentos, que las interlocuciones con los colegas pueden llevar a efectos significativos. Por ejemplo, la Directoría de Cultura que construimos en FIBRAPSI, que inauguramos, engendró un observatorio psicoanalítico que terminó siendo premiado por IPA. De la misma forma, la integración del Congreso de Lenguas de Portugués en FEBRAPSI llevó de una forma indirecta a la creación de proyectos de cuotas raciales en la Sociedad de Río de Porto Alegre. Por lo tanto, una participación activa en los comités en cargos de instituciones ha reverberado históricamente en forma que alcanzan a otros participantes muy importantes para la historia del psicoanálisis. Por lo tanto, yo creo que voy a poder contribuir también y de la misma forma en el board de IPA. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos ahora a darle la palabra a Magdalena Filgueira Emerick, que es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Adelante. Bueno, muy grata, con mucha gratitud de poder compartir en esta instancia nueva nuestras propuestas. Lo que yo quisiera... Magdalena, quedaste sin sonido. No sé qué pasó. Bueno, ahora vamos de nuevo. Lo que yo quisiera resaltar en mi propuesta es la necesidad de continuar y profundizar el conocimiento, el trabajo y la praxis psicoanalítica en el marco internacional, en una trama donde contribuyan las asociaciones, cada una con su historia, las diferentes naciones y regiones. Entonces debemos lograr más conexión de las regiones entre sí, cada una con las restantes, sabiendo que vendrán nuevas, además, es decir, lograr verdaderas federaciones participativas activas en la IPA. Me he estado preguntando por qué señalar praxis, ¿sí? Creo que el psicoanálisis es una práctica, es una praxis donde cada quien que entra en su discursividad no saldrá igual de ella. Esto me parece fundante, el entusiasmo con el que podamos ir a decir, vivamos una experiencia donde todos salgamos distintos a como ingresamos. El campo del problema, de la problematicidad, ¿cómo lo comprendo yo? Es reinsertar, insertar y poner el psicoanálisis a dialogar con el mundo, en su propia hibridez, en contacto con las artes, con las demás ciencias, en cómo producir más y mejores puentes. ¿Cuáles son los mejores puentes que yo entiendo? Los más firmes en su plasticidad, para poder acompañar las transformaciones mundiales que estamos viviendo, con argumentos sí, con fundamentos sí, pero con una apertura profundamente solidaria a lo diferente, a lo distinto. El gran desafío es para mí entonces
cómo entender el ser representante de la Federación Latinoamericana, cómo construir esa representatividad, la de FEPAL. Una América Latina rica, diversa, políglota, un territorio en que el psicoanálisis crece y crece en forma sostenida y creativa. Quizá porque consideramos que la diferencia es una virtud, sin olvidar las desemejanzas estructurales, sociales, que duelen, desgarran y ofenden, en el que semejante deja de serlo y ya no es auxiliador. Esto me ha llevado a indagar y a aproximarme a dispositivos donde la implicación psicoanalítica es en la comunidad, donde poder desarrollar, seguir desarrollando estos desafíos. En la presentación que cada uno tenemos en la IPA, como tú, Silvia, nos recordabas, lo podemos leer, algo de estos recorridos, bueno, ustedes lo verán, me han constituido y les estoy agradecido. Entonces, representar a FEPAL podría ser, por tanto, trasladar estas propuestas de pujanza latinoamericana en la construcción de políticas que desde esa riqueza y en relación con dispositivos de formación, de investigación y de publicación, podamos conocernos y construir un psicoanálisis contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos que vienen siendo muy respetuosos con el tiempo. Bueno, vamos, ahora le voy a dar la palabra a Mariano Orenstein, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Adelante, Mariano. Hola a todos. Yo había preparado cuidadosamente lo que iba a decir en 4 minutos y hace un rato decidí cambiar porque no me sentía muy cómodo leyendo y porque además suelo elegir la incomodidad, así que les pido que me disculpen las imprecisiones o las repeticiones, pero voy a tratar de articular alguna idea para conversar, aunque sea de este modo. Si, de todas maneras, está el texto de mi presentación. Yo tengo un sitio web donde el que quiera, el que esté interesado, puede leer el recorrido mío, pero me interesa conversar un poco con este público imaginario porque no lo estamos viendo. Lo que sí sé es que es un público mucho menor al de nuestra comunidad de analistas latinoamericanos y eso me preocupa mucho. Con suerte somos el 5% de quienes tienen derecho a votar. Eso me parece un problema. Y lo que me hizo pensar, dejar de lado el papel que había armado, es ponerme a ver en el mail con que se nos invita a este webinar. Y me parece, vieron que los analistas somos como cazadores de detalles, ¿no? Somos un poco detectives. Y ahí había algo, si ustedes se ponen a ver, decía el webinar de la API, hora Londres, 4 p.m. Yo creo que ahí hay una clave importantísima, al menos para mí, de por qué me quiero presentar al board, por qué me presenté al board y por qué ahora me propongo renovar este lugar al que tampoco quiero acostumbrarme. Yo no tengo un perfil de política institucional, ni siquiera he sido presidente de mi sociedad. En algún momento decidí inmiscuirme en estas cosas y creo que lo que vi en ese flyer es importante. Fíjense, nosotros necesitamos una hora de referencia para conversar. Si no, es imposible, cada uno estaría en su uso horario sin poder concentrarse. Ahora, que tengamos la hora Londres como referencia, está cargado de consecuencias, tiene consecuencias. Podríamos tener la hora Viena, ¿no? Tenemos la hora Londres porque ahí está nuestra sede en Lexicon, que además es una sede que yo estoy seguro que el 99,9% de quienes estamos conversando imaginariamente aquí no conocemos, y eso también tiene consecuencias. Y que a pesar de que con toda la buena voluntad de quienes organizan estas actividades aparezca el nombre API, todos seguimos refiriéndonos a IPA por sus iniciales en inglés. Tiene consecuencias. La idea mía para estar en el board tiene básicamente que ver no tanto con traer lo que se discute de IPA a Latinoamérica, sino con poder hacerle un lugar a Latinoamérica en IPA. Eso es lo que a mí más me moviliza, y que haya usos horarios de
Río de Janeiro, de Buenos Aires, de Ciudad de México, de Lima, presentes en la discusión internacional. Porque el borde es un lugar donde se dirimen tensiones también, no es un lugar de acuerdo solamente, es un lugar de fuertes tensiones y de fuertes conflictos. Yo en ese sentido, me parece que he podido hacer de mi debilidad, que es pertenecer a una sociedad muy chica, cierta virtud porque he estado casi obligado a buscar interlocución puertas afuera. Y Latinoamérica es el lugar que yo he encontrado como espacio para la interlocución. Y mi idea fundamental es hacerle lugar a eso, pero en el corazón de la IPA, en el uso horario Londres, digamos. Ya está mi tiempo. Muchas gracias, Mariano. Vamos a darle ahora la palabra a Cecilia Martínez, que es miembro titular con función didáctica de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Escuchamos. Cecilia, ¿me escucharon? Sí, sí. Solo quiero aclarar que yo no tengo función didáctica, pero creo que efectivamente la idea de este encuentro, que tenía de alguna manera una serie de puntos de agenda, es tener la oportunidad de que cada uno de nosotros se integre a un diálogo que le permita a nuestros escuchas tener una idea no solo de quiénes somos, sino de quiénes podríamos ser como equipo. Y yo vengo también de una sociedad relativamente pequeña y relativamente joven, digamos, 40 años aproximadamente. He estado desde la fundación de mi sociedad valorando muchísimo mi práctica clínica, pero quizás desde el caso Caterina, en que Freud se pregunta cómo aparece la neurosis a tantos metros de altura, en un país como el mío, que se parece a alguno de los países de ustedes, ¿no? Esta incursión fuera del consultorio fue algo que me acompañó desde mi encuentro con el material psicoanalítico y ya luego durante mi formación y posteriormente a ella, esta aproximación a cómo, al decir de algunos maestros, digamos, lo que acontece en nuestro trabajo clínico está directamente ligado a la comunidad a la que pertenecemos, a la sociedad que pertenecemos y al tiempo que pertenecemos. Y entonces yo no puedo desligarme de las vivencias de mi propio país y de mi propia región y, digamos, he dedicado un par de 30 años o 20 y tantos años a combinar mi trabajo clínico con el trabajo en equipo del que soy entusiasta, de trabajar en equipo y de trabajar con equipos. Y he tenido el privilegio de poder intervenir, por ejemplo, en políticas públicas, en acuerdos de la sociedad psicoanalítica con el Estado peruano, sea el Ministerio de la Mujer o otros organismos del Estado, para trabajar en temas con los equipos que trabajan en el frente de las problemáticas públicas, descubriendo que el psicoanálisis también puede aportar en la generación de esas políticas públicas, que creo que son esos pequeños frentes que nos quedan en espacios en los cuales la política en general y la democracia en general está tan fragilizada, ¿no? Y entonces es desde esa experiencia personal mía en la que yo acepto presentarme en la perspectiva de que la riqueza de mi propia sociedad, la riqueza de América Latina, porque esta experiencia en grupos, en trabajo en grupos, etcétera, incluso antes de que existiera comunidad y cultura, se ha dado en intercambios muy enriquecedores con otras sociedades de América Latina. Entonces, para mí, esos puentes que tenemos que establecer entre nosotros para enriquecernos y empaparnos de la producción, no solo de la clínica privada, sino de la clínica ampliada de la que hablaba Fabio Herman, con rigor,
es uno de los aportes más importantes que puede tener América Latina, dada nuestra diversidad, la riqueza de las producciones habidas y las que faltan por hacer, porque estoy de acuerdo que el a posteriori de la publicación, etcétera, es un requisito imprescindible, ¿no? Por otro lado, esta situación permitió que mi encuentro con organismos del Estado y ONGs y organismos internacionales permitiera que mi trabajo con PACE, que es el trabajo de la IPA con situaciones de desastres, de crisis humanitarias, me permitió establecer el valor que tiene el peso de nuestra institución cuando se mantienen nuevamente puentes ya establecidos que permitan responder a los acontecimientos que la realidad nos va ofreciendo, ¿no? Creo que hasta ahí mi inicial presentación. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Sergio Nick, que es miembro titular de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, Río 2. Sergio, te escuchamos. Muchas gracias a todos los que están hoy con nosotros. Para quien no me conoce, soy Sergio Nick. Soy psicoanalista brasileño del Río 2, también médico psiquiatra, con formación como médico psicoanalista de niños y adolescentes por IPA, y una trayectoria hace muchos años como representante. Empecé como alumno, de hecho fue en la primera representación de alumnos en mi sociedad cuando tuve el placer de participar en la fundación de la Asociación Brasileña de Candidatos. Fui el primer presidente de esta asociación y a partir de ahí ocupé varios diferentes cargos en mi sociedad, en FEBRAPSI, en FEPAL y también en IPA. Además, participé de muchos seminarios por más de 15 años. Trabajé con Oscar Carrera, trabajamos juntos y a lo largo del tiempo fui cada vez más, tal vez un poco más, por saber más inglés que otro, tal vez fui participando más en las actividades de IPA. Empecé trayendo el Congreso de IPA a Río de Janeiro en la época que había una disputa importante. Luego formé parte como chair del Comité de Formación Pública. Luego también participé en varios congresos, organizándolo, etc. Y a partir de ahí es que fui llamado para ser el chair del comité científico del Comité de Boston, hasta que Virginia Ungar me invitó para ser su vicepresidente. Creo que entonces, a partir de ahí, fue que me recuerdan como participante de actividades dentro de IPA. Y es con muchísimo placer que formé parte de una época incluso muy difícil dentro de IPA. Incluso con la implantación de IPA en las comunidades, luego con todas las dificultades que la pandemia nos trajo. En ese sentido, Silvia fue una gran aliada porque creamos webinarios durante el COVID-19 y a ella le pareció una locura buena la cual llevamos a cabo porque cada 3 semanas presentamos 3 colegas discutiendo de temas relevantes, para todos nosotros, atender también de forma remota, así como atender justo en medio de la pandemia, seguir trabajando, seguir siendo capaces de participar como psicoanalistas, no solo de nuestras instituciones, sino también como profesores, como supervisores, como psicoanalistas. Y es a partir de ahí que estoy buscando mi regreso como representante latinoamericano al board de IPA, no como una idea propia mía, no, sino como aquel que pueda participar
junto con este grupo que se formará a partir de julio, y participar entonces de un grupo latinoamericano que reciba mucha información, mucho feedback, muchas preguntas a partir de los colegas latinoamericanos, de la sociedad latinoamericana. Si podemos hacer eso, creo que podemos hacer un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a María Cecilia Pereira da Silva, que es miembro titular con función didáctica de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de San Pablo. Te escuchamos, María Cecilia. Hola. Hola, Silvia. Buenas tardes a todos. Es un gran placer, un honor poder dialogar e intercambiar con ustedes. Como Sergio, también soy analista de niños y adolescentes por IPA y segunda presidente de ABC, luego de Sergio, y he tenido muchas actividades institucionales a las cuales me dedico con muchísimo cariño. Además, coordino seminarios clínicos y teóricos y la clínica transcultural también de la Sociedad de San Paulo. Soy una enamorada por el estudio, construir conocimientos, participo del programa de investigación de IPA, de los avances y de la investigación del protocolo PRISMA que investiga el tratamiento de niños con autismo. Como candidato al board, me gustaría destacar 4 puntos: investigación, diálogo, integración e identidad psicoanalítica. En el primer aspecto, bueno, propongo la ampliación de los estudios sobre la atención remota. La pandemia nos llevó a reflexionar sobre el dolor del confinamiento, los cambios en la sociedad y en nuestra práctica clínica. Y ahí hay un gran tema. ¿Cuál es la importancia del ritmo, la presencia del cuerpo y las cuestiones verbales en el análisis psicoanalítico? Esto es en relación a análisis de formación y también a los seminarios, principalmente clínicos, para los nuevos psicoanalistas. Como segundo punto, creo que podemos ampliar los estudios que contemple poblaciones vulnerables y o sujetas a desigualdades, respetando de forma ética, siempre sin prejuicios todas las formas. En tercer punto, creo que los diálogos interregionales dan la posibilidad de intercambiar entre la comunidad científica latinoamericana más allá de nuestro continente, como fueron, por ejemplo, los webinars que comentó Sergio y el Congreso de IPA durante la pandemia. ¿Cuánto ganaremos si podemos mantener esto? Y por último, cómo aumentar, llevar más allá el psicoanálisis sin perder su esencia y garantizando su identidad. Creo que promoviendo, fomentando, apoyando el intercambio, la investigación y el estudio de los cambios presentes en el psicoanálisis contemporáneos, en la clínica, en la teoría, en la técnica, considerando las demandas de los núcleos, grupos y sociedades, incluso ILAP. Trabajar como miembro del board significa representar a más de 3.200 miembros, así como 36 grupos y sociedades de América Latina. Solo en Brasil somos 2.300. Por lo tanto, es un gran desafío pensar la integración de todos los latinoamericanos como board y los diversos comités de IPA, así como pensar en el futuro de las diferencias, de la teoría, de la técnica, ya sea el futuro del propio psicoanálisis. En medio de tantas polarizaciones políticas y situaciones de crisis, refugiados, guerras, terremotos, creo que todos nuestros esfuerzos y estudios van a ofrecer soporte al pensar y reflexionar psicoanalíticamente. Como analistas de niños, creo que el futuro del psicoanálisis también está en cuidar de las familias, bebés, niños y adolescentes, mostrando el alcance del psicoanálisis y la empatía con el sufrimiento desde la primera infancia.
tal como estar atento a estados emocionales preventivos para que no se pierda el acogimiento a esos estadios y a los estados interobjetivos como base de las relaciones, especialmente en nuestra cultura que tanto valora la evidencia de la inmediatez, de lo automático y de lo objetivo. Integrando entonces, enlazando, investigando, espero poder representarlos y les agradezco mucho la oportunidad de compartir estas ideas. Muchas gracias, María Cecilia. Nuevamente, muchas gracias a todos por el respeto que vienen teniendo con el tiempo. Ahora le voy a dar la palabra a Olga Santamaría, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Muchas gracias, Silvia. Para mí es un honor estar con todos ustedes el día de hoy como candidata y representante al board de la API. Bueno, como bien decía Silvia, yo soy socio, miembro titular y didáctico. También soy psicoanalista de niños y adolescentes. Y me parece que para que hagamos este gran equipo, es importante que nos conozcamos. Entonces, como es mi primera vez aquí como candidato, me presento. Soy Olga Santamaría y de alguna forma les quiero contar mi trayectoria. Yo vivo y trabajo en la Ciudad de México. Nací en Bogotá, Colombia, donde viví mis primeros 20 años. Y yo tengo mucho entusiasmo de compartir con ustedes mi propuesta porque creo que somos una muy valiosa comunidad latinoamericana en este mundo psicoanalítico. La primera parte de mi propuesta es que hemos vivido juntos esta larga pandemia que de alguna forma nos dejó con muchos duelos, incertezas también, pero paradójicamente creo que nos llevó a muchísima reflexión y a muchísima creatividad. Yo esto lo viví en carne propia, siendo presidente de la APM, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, justamente del 2020 al 2022. Y creo que esta gran pausa que vivimos en el mundo como lo conocíamos, pudimos compartir a distancia tanto con destacados psicoanalistas de todas las regiones y creo que ahí se notó nuestra pasión por nuestro quehacer psicoanalítico. En ese momento eliminamos fronteras en todas nuestras actividades científicas, tuvimos un intercambio muy enriquecedor justamente de manera remota. Y yo creo que mi idea, una de mis ideas principales sería continuar apoyando estas modalidades transfronterizas para que se fortalezca nuestra región ante la API. También he sido colaboradora del IRBED, del Diccionario Enciclopédico, que es como el bebé de Sergio Bolognini, por decir así. Y yo creo que la difusión del diccionario enciclopédico interregional lo debemos de usar mucho como un medio educativo, además de consulta. Y creo que la tradición escrita que tenemos los psicoanalistas no debe de dejarse. Creo que tenemos que seguir escribiendo y haciendo este tipo de proyectos como el diccionario enciclopédico que no pretende globalizar conceptos, pretende entender la forma histórica donde los conceptos se utilizan en cada región. También mi experiencia como delegada de niños y adolescentes, que estoy repitiendo ahora mismo en FEPAL, me refuerza muchísimo la importancia del estudio y del trabajo en equipo intersocietario con bebés, niños y adolescentes. En ese sentido, quiero que entendamos que la mayor población joven del continente, adolescentes y niños, está en Latinoamérica. Y esto nos requiere tanto en nuestros consultorios como en el campo comunitario. También hemos trabajado en el Grupo Norte, ahí he sido muy activa partícipe y para mí ha sido un gusto dialogar porque nos hemos conocido entre colegas y se ha sustentado la transmisión del psicoanálisis. Yo propongo replicar situaciones como la del Grupo Norte en otros foros y en nuevos grupos. También soy una convencida de la investigación, que es un campo... Estamos llegando al minuto 4.
Correcto. Bueno, la investigación creo que es muy, muy importante en todos estos temas de género, lo femenino, masculinidades, migración, violencia y toda la parte sociocultural y política, pero nunca perdiendo nuestra identidad psicoanalítica. Así que básicamente sería mi propuesta. Muchas gracias, Olga. Gracias, Silvia. La palabra a Mónica Borchheimer, que es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Te escuchamos, Mónica. Gracias, Silvia, y gracias a todos por llegar hasta acá. No estoy segura que acá vale ese refrán del que ríe último, ríe mejor. Sospecho que pueden estar un poco cansados de escucharnos, pero bueno, aquí estoy. A diferencia de los otros colegas de Argentina que me acompañan, yo me presento para un primer término en esta elección al board, pero no soy una recién llegada a los temas del psicoanálisis internacional. Desempeñé anteriormente cargos en FEPAL, en la Secretaría Científica, en la Comisión de Formación y Transmisión. Desempeñé en IPA cargos en el Comité de Familia y Pareja y actualmente soy co-chair por Latinoamérica en el Comité de Nuevos Grupos de IPA. Durante muchos años en APDEVA, mi sociedad, participé del llamado Comité para las Relaciones Internacionales, una ventana al psicoanálisis internacional, a FEPAL y a IPA. Y desde allí realmente tomé contacto con los asuntos de la vida institucional, local, regional, internacional, un valor. Como candidata representante en el board, me comprometo a ser vocera de los miembros, que yo creo que es uno de los roles fundamentales del representante del cargo. Pero sé que hay que trabajar y que hay que ocuparse para que esto no sea solo una premisa política y electoral. Demanda trabajo, demanda presencia, me interesa. Mi propuesta, como decían mis compañeros, se puede leer en el sitio de la IPA, pero quiero simplemente resumir algunas ideas cuyos ejes se centralizan en 4 conceptos: representatividad, diversidad, participación y renovación. Creo en una representatividad regional y no en una representatividad basada en el número de miembros o en cuánto se recauda por cuotas. Este es un tema muy sensible en este momento en la IPA. Quiero trabajar precisamente para una IPA democrática que represente tanto a las mayorías como a las minorías y defienda a los intereses latinoamericanos. Hay un poco más de 3.000 miembros latinoamericanos, hay arriba de 6.000 miembros europeos, para que tomen dimensión de lo que estoy diciendo. Además, creo profundamente en la renovación de los cargos con nuevos miembros y nuevas generaciones en los comités. Me gustaría poder trabajar hacia ahí, porque creo en la importancia de crear y apoyar también nuevos grupos psicoanalíticos en Latinoamérica para atender a la pluralidad y diversidad de las idiosincrasias locales, regionales, tanto a nivel social, político y económico. Latinoamérica es enorme y es sumamente heterogénea y tiene un potencial de desarrollo gigante. Me importa muchísimo el ILAB, desde ING estamos trabajando para darle todo su apoyo, que lo tiene, no solo regional, sino también internacional. Es fundamental también apoyar políticas comprometidas con un psicoanálisis sensible a las cuestiones sociales, culturales, políticas, en un mundo tan turbulento que nos toca vivir hoy. Los analistas en formación. Creo que es importantísimo que participen desde un comienzo en los comités de la IPA. Es una manera importantísima y fundamental, a mi entender, de fortalecer sus transferencias con el psicoanálisis y fortalecer la pertenencia a una comunidad internacional. Nuestros congresos, tema muy controvertido. Me interesa poder fomentar congresos participativos, más inclusivos, que incluyan temas y voces nuevas, donde el idioma no sea un obstáculo. Un tema también sensible es trabajar en dirección a que la heterogeneidad de las economías de nuestra región pueda ser realmente reconocida e incluida en los debates financieros de la IPA. Ya termino con esto. Son todas buenas ideas, quizá, pero nada de esto puede o podrá ser realizado si no conseguimos formar un grupo de trabajo cohesionado entre nosotros, representantes latinoamericanos,
me siento en condiciones, quizás es una de mis virtudes, quienes me conocen y trabajaron conmigo así lo dicen, la de poder trabajar en equipo y dirimir las diferencias puertas adentro, pero ser capaces de crear una voz latinoamericana que pueda hacerse oír con toda su fuerza en el concierto internacional de la IPA. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hemos terminado esta primera vuelta, así que ahora voy a leer las preguntas para que comencemos la segunda vuelta. Como les decía antes, en la segunda vuelta también van a tener 4 minutos cada uno para responder a las preguntas y vamos a ir en sentido contrario. Leo las preguntas. ¿Qué te motivó a ser representante por Latinoamérica a la Junta Directiva de la IPA, al board de la IPA, y cuál es la huella que te gustaría dejar en la IPA? ¿Cómo ve hoy el análisis remoto en la formación del psicoanalista? Y en la consulta, bueno, estas son las preguntas y como ahora vamos a ir en sentido contrario, Mónica, volvés a tener ahora la palabra. Ahí voy de nuevo. Lindas preguntas. Me interesa, me entretiene la política institucional y como dije recién, me entrené en APEVA, en mi sociedad, que tiene una larga tradición de presencia en IPA. 2 de los 3 presidentes latinoamericanos salieron de APEVA. Es un momento con debates cruciales en la IPA que pueden marcar el futuro de una organización centenaria, su continuidad o su fragmentación, depende mucho de lo que hagamos. Y yo me siento en condiciones de contribuir a trabajar con las diferencias sin anularlas, pero sin incrementar polarizaciones que tan mal le hacen a nuestras sociedades y yo diría a nuestro mundo contemporáneo. Viví 2 años en España y yo creo que la extranjeridad es una experiencia que puede ayudar muchísimo a contribuir a un diálogo de las diferencias, un diálogo en la relación con los otros y podría ayudar en la comunicación interregional para suavizar asperezas, como decía María, no hay tensiones, no hay solo consensos en este momento, pero hay que buscarlos. Me gusta trabajar en equipo, creo que lo hago bastante bien, decía, y al decir o por las experiencias que he tenido, por ejemplo, cuando participé del comité de familia, tuve la oportunidad de crear una red de representantes latinoamericanos que acercó a muchos por primera vez a la IPA. Quisiera poder seguir trabajando en esa dirección. Nuevas colegas interesados en la IPA. Y que se interesen por pertenecer a una comunidad internacional, que muchos se encuentren en esa pregunta que muchos nos hacemos, nos hicimos y se harán. ¿Para qué necesito la IPA? ¿Por qué tengo que pagar una cuota más? Quisiera poder trabajar para que muchos encuentren una respuesta que los haga sentirse más partícipes, más pertenecientes y que encuentren interés en la pertenencia internacional. La formación analítica y el análisis remoto, presente y futuro del psicoanálisis, indiscutiblemente. Necesitamos mantener y estimular una formación acorde a nuestros tiempos, inclusiva de nuevos desarrollos. Apoyo, por supuesto, la continuidad de los debates y las investigaciones que se están desarrollando en este momento sobre el análisis remoto, pero hay que tratar de hacer confluir posiciones y evitar más grietas. Tenemos que oír qué piensan nuestros institutos, nuestros candidatos, y eso importa mucho más que cuál es mi preferencia personal. Pero no voy a eludir la pregunta y les diría que creo que debemos defender la presencialidad tanto como sea posible, pero también abrirnos a nuevas formas de analizar y a la heterogeneidad de situaciones en las que la formación ocurre en Latinoamérica especialmente, pero también en el resto del mundo. Cuanto más psicoanálisis sea posible, para mí, mejor. Y cuanta más presencialidad sea posible, también mejor para mí. Pero permítanme subrayar una y otra vez lo de posible. Los tiempos actuales nos obligan, a mi entender, a repensar la formación en su conjunto. Yo creo que lo remoto llegó para quedarse y que tenemos que formarnos nosotros y formar a nuestros analistas, nuevos analistas, sobre cómo usar lo remoto, qué significa, qué implicancias tiene, qué efectos produce, qué pasa en el campo transferencial y contratransferencial con el uso de lo remoto,
¿Existen nuevas formas de expresión del inconsciente cuando utilizamos esos recursos? ¿Qué lugar para la sensorialidad tan presente cuando analizamos remotamente, cosa que tratamos de sustraer con el uso del diván? En fin, una cantidad enorme de interrogantes. No pienso la IPA como un lugar de fiscalización. Pienso y me gustaría participar de una IPA que sea un lugar de discusión, de estudio y de profundización. Quizá vayamos hacia formas híbridas, casi termino, Silvia, y te veo, hacia formas híbridas de analizar, estudiar, supervisar, y hay que encontrar posiciones que hagan posible la convivencia, para que el psicoanálisis ni agonice por inanición ni por envejecimiento. Gracias y perdón si me pasé un poquito. Muchas gracias, Mónica. Le damos ahora la palabra a Olga Santamaría. Prometo no pasarme de tiempo, Silvia. Ok, vámonos con ¿qué me motivó a querer ser representante de Latinoamérica en el board de la API? Diré yo a la API. Bueno, mi trabajo siempre ha sido institucional. Por ejemplo, dentro de nuestra sociedad, yo llevo 12 años en diferentes momentos de estar trabajando en mesa directiva en diferentes posiciones. La última fue como presidente, ahorita estoy como tesorero, en otras como científico, y lo que realmente me motiva es el trabajo en equipo, que me encanta el trabajo en equipo. Yo siempre he trabajado en equipo desde inclusive mi práctica privada. Tengo una pequeña institución, somos un equipo de personas, y lo que un equipo hace son maravillas. Entonces, por un lado eso, por otro lado, siento que estoy en un buen momento de vida para hacerlo, que creo que eso también es importante. Entonces, básicamente es lo que me motiva. Y en cuanto a qué huella me gustaría dejar en la IPA, yo acentuaría dos cosas. La importancia de los adolescentes y de la investigación, porque el mundo finalmente cambió. No podríamos negar que la pandemia ha sido una revolución gigantesca y estamos obligados los psicoanalistas a movernos junto con el mundo. Lo que sí quiero en cuanto a huella es que todo el trabajo que hagamos en la parte social, cultural y política no pierda la mirada y la identidad psicoanalítica, que no nos vayamos a politizar como esta manera de que sea político y ya no psicoanalítico. Entonces, conservar mucho nuestra identidad psicoanalítica en todos los foros. Y en cuanto al psicoanálisis remoto, como decía hace un rato, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Creo que va a ser muy interesante todas las nuevas investigaciones y estudios que podemos hacer del análisis remoto. También soy muy partidaria de lo presencial. Sabemos que todo se libidiniza, nuestros consultorios, el diván, el olor. Una paciente me decía, lloro diferente hasta presencialmente, ¿no? Pero tenemos que entrar a lo remoto. México es una ciudad gigantesca. Las distancias han complicado muchísimo el llegar a la sesión y creo que tenemos que encontrar la forma de hacer un buen encuadre en lo remoto para así poder trabajar, encontrar un espacio analítico para trabajar en lo remoto y no usar espacios cambiantes. Creo que ayuda muchísimo y estoy segura que vamos a encontrar la forma de hacer un mejor análisis remoto. Total, estamos en lo contemporáneo. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Olga. Le damos ahora la palabra a María Cecilia Pereira da Silva. Sí, sí. Eu gostaria de dizer que quiero decir que fue un honor ser indicada como candidata a board por mi sociedad. Lo que me llevó a aceptar la invitación fue el deseo de contribuir a una mayor integración entre IPA y los miembros de América Latina y pensar sobre el futuro del psicoanálisis en toda su complejidad, por supuesto, y como marcas para dejar, me gustaría fortalecer la identidad
psicoanalítica y la esencia de los valores psicoanalíticos, desarrollando el pensamiento psicoanalítico en el ámbito teórico y clínico, en lo relacionado a la atención en consultorio, como en las áreas sociales, a los cuales nosotros nos hemos dedicado cada vez más, lo que ha buscado favorecer un espacio disciplinario en la formación sin contaminación ideológica o polarizaciones políticas. En relación a análisis en línea, bueno, diría que este modelo, de atención vino para quedarse y fue muy importante durante la pandemia con una escucha al sufrimiento emocional, permitiendo que el proceso psicoanalítico avanzara y alcanzara varios lugares del mundo, llegar a varios lugares del mundo. ¿Trabajar de forma remota es igual a trabajar de forma presencial o no? Bueno, más allá de los amores que este nuevo modelo ha despertado y despierta, aún no tenemos una forma de responder y necesitamos más estudios de cómo sucede el proceso analítico en ese nuevo modelo, considerando los diferentes temas relacionados al tema. Entre ellos pienso en la posibilidad de trabajar con los aspectos primitivos de la mente sin la intimidad que construimos en el set en presencial. ¿Será posible? ¿Cuál es la importancia de la presencia, ausencia del cuerpo? ¿Cómo se queda el contacto con los aspectos transferenciales relacionados con el tiempo, sin palabras, y donde la presión psíquica tendría que integrar diversos sentidos en el trabajo analítico? ¿Cómo quedan las transferencias negativas y la tolerancia a los ataques agresivos en la forma online? En ese contexto de una clínica más sufrida, fruto de las secuelas de la contemporaneidad y el COVID, es importante cuidar de la formación de los analistas y de las especificidades de los análisis didácticos y de las supervisiones. Y cuidar también para que la formación analítica y análisis didáctica no se transformen en un telecurso a distancia. Ya que cuando el psicoanálisis contemporáneo enfatiza los aspectos primitivos, cosa que me importa mucho, demandando una escucha que incluye habilidades más allá del dominio de la palabra, como por ejemplo el tema de la intimidad, del ritmo, de la sincronía, de la continencia, del involucramiento. Lo pongo como pregunta: ¿cuál es la posibilidad de que tienen los analistas en formación de desarrollar esa escucha a través de la atención en línea? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, tengo muchas preguntas, son muchísimas. Y es mi deseo formar parte del board de IPA, buscando avances para que estas preguntas o interrogaciones puedan ser contempladas. Gracias. Darle ahora nuevamente la palabra a Sergio Nick. Te escuchamos, Sergio. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que continúan aquí con nosotros y a los colegas que están escuchándonos e intercambiando ideas. Lo que me llevó a ser representante, bueno, narcisismo, angustia, una convocatoria y la importancia del board en nuestro oficio. Pero el analógico forma parte de nuestro proceso, el querer hacerse ver, y etcétera. La angustia en el sentido de que después de 6 años trabajando en el board, la idea de que algunas de nuestras ideas, de hecho, de nuestros proyectos puedan aterrizar o no aterrizar, mejor dicho, creo que si estamos allá puedo luchar por muchas cosas que ya hemos hecho. Claro que eso no dejó de suceder junto con una convocatoria de algunas personas, especialmente de mi sociedad, que me convocó para ser el representante al board. Representante brasileño y también de mi sociedad. El board de IPA, desde mi punto de vista, implica muchísimas cosas en nuestro oficio, en el sentido de la formación, en el sentido de los congresos,
así como en lo que nosotros hacemos como psicoanalistas en el siglo XXI. No es por gusto que vino la pregunta de atención remota, ¿verdad? Es una pregunta fundamental en estos momentos. Por lo tanto, creo que estar en el board, ser representante, es también formar parte de debates muy importantes. En relación a la huella, bueno, no pienso dejar otra huella, sino ser un buen representante y traer aquello que realmente los latinoamericanos quieren y demandan y nos pidan para llevar al board de IPA. No creo que eso pueda ser una, digamos, huella personal una marca personal, una huella personal, aunque eso definitivamente aparece, por supuesto. En relación a la atención online, en la formación psicoanalística, creo que todos de alguna u otra forma hablaran de lo importante que eso llegó para quedarse. Estamos en el siglo XXI, en cualquier momento ya no será este tipo de pantalla bidireccional, tal vez será una imagen holográfica del paciente en nuestro consultorio. Eso va a cambiar. ¿Cómo entonces eso va a mover nuestro hacer analítico? No lo sabemos, aún lo estamos estudiando. Ya se refirió Claudia a eso, que nosotros formamos hace algunos años, cuando vimos la necesidad de continuar con los análisis de forma remota durante la pandemia, eso es cierto. Y eso, claro, viene en un mundo globalizado, el mundo demanda ese tipo de pensamiento, de entender y de reconocer la importancia de eso. Por más que eso sea real, posible, bueno, no sé si es que yo soy un hombre en el siglo XX tratando de navegar. Tal vez yo soy un hombre, digamos, del siglo XX, pero estoy navegando en el XXI. Yo sigo jalando a mis pacientes para la atención presencial. Por más que algunos no puedan, otros por resistencia tampoco. Bueno, pero trabajo en eso. Espero haber respondido a las preguntas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a escuchar a Cecilia Martínez. Bueno, justamente por mi concepción de lo que es un equipo, voy a tratar de desarrollar mi pensamiento asumiendo que muchos de los planteamientos que ya han hecho los colegas están, digamos, en el espacio reflexivo compartido. En mi caso, digamos, participar como candidata al board de la API no era algo que estaba en mi panorama conscientemente. Me fue propuesto y pude reflexionar antes de dar mi respuesta, ¿qué me motivaría a aceptar una responsabilidad que para mí es muy importante? O sea, me parece que es una responsabilidad, no es una condecoración. Y viniendo de una sociedad relativamente pequeña, digamos, sin embargo hay un historial de participación de personas de mi sociedad en la API que han traído aportes no solamente para la API, sino para nuestra propia sociedad y para América Latina. Desde la fundación de nuestra sociedad ha habido muy buenas participaciones, lo cual obviamente le agrega una responsabilidad a lo que fue luego mi aceptación a candidatear a esta responsabilidad. Y creo que tiene que ver también con devolver lo que esta institución me ha dado, porque desde la fundación de mi sociedad tuvimos una acogida y yo participé desde esa época de grandes sponsors que nos permitieron recibir una formación además de múltiples corrientes que le han dado un sello
a mi sociedad. Y entonces sí creo que se trata de asumir una responsabilidad, de devolver a la institución y finalmente pensando en lo que es mi propio perfil, que no ha estado tan ligado, digamos, a actividades desde la institución, sino introduciendo experiencias a la vida institucional. Quisiera que esta acogida del trabajo clínico, que es el que nos marca, nos forma, nos recrea, y que en mi experiencia se enriquece cuando se combina con un trabajo a cielo abierto, un trabajo en la comunidad de distintas fórmulas, no solo de respuesta a emergencias o a partir de pedidos, sino a partir de una actitud activa de intervención en intercambios con instituciones del Estado, de instituciones de la población, ¿no? En la cual el psicoanálisis tiene muchísimo que aportar. Y desde esa experiencia, que es la que marca mi proceso en el psicoanálisis, consideré que algo podía yo aportar en esa línea. Tengo una gran motivación de acercar el gran esfuerzo y el trabajo que hace la institución, la API, a la experiencia directa no solo de los candidatos, sino de muchos miembros que a veces pueden sentir que la API es una instancia como muy alejada. Este concepto de analizar a nuestra propia institución y cómo hacerla vital y vibrante y presente en la práctica de cada quien, no solamente de las sociedades componentes, sino de la misma API. Cecilia, Sí, te cumplieron los 4 minutos. perfecto, está muy bien. Muchísimas gracias. No, ahora vamos a escuchar a Mariano Orenstein. A ver, en cuanto a la motivación, pensaba, yo soy un analista practicante, como la mayoría de quienes me escuchan. Paso un montón de horas analizando, supervisando, transmitiendo. Y a veces yo mismo me pregunto, ¿por qué ocupar tiempo en esto? Y una de las cosas que me he respondido es que las decisiones institucionales nos afectan, inciden en nuestra práctica. Y a mí me pareció muy importante correrme de un lugar de queja, que a veces es bastante tentador, e intentar involucrarme e incidir en esas decisiones. O sea, intentar incidir en el uso horario Londres, digamos. Por otro lado, hay algo que es maravilloso que ofrece el BOR y que he tenido la dicha de experimentar en este año y medio que llevo ahí, que es como un concierto de la diversidad, ¿no? Y escuchar posiciones, aunque sean radicalmente distintas a las propias, que vengan de latitudes y geografías muy distintas, es tremendamente enriquecedor, ¿no? Y uno puede hacer algo con las diferencias. Y como yo tiendo a pensar al psicoanálisis como un oficio muy ligado a la extranjería, me parece que el BOR de la IPA es un lugar muy importante para repensar eso, ¿no? Aunque no siempre eso se vea reflejado en los protocolos, en los procedimientos y en la normativa de la IPA. El BOR de la IPA es un espacio donde las diferencias son audibles. Y creo que por eso es muy importante hacer oír una voz latinoamericana fuertemente. En cuanto a la huella que me gustaría dejar, quizás lo peor que podría imaginarme es pasar sin pena ni gloria, ¿no? Que no haya huella. Ahora, ¿qué tipo de huella? Yo me acordaba de algo que aprendí de mi padre. Una vez yo le quería agradecer a mi padre algo que había hecho y mi padre me contesta que yo a él no le debía nada, sino que la deuda era traslativa. Yo le debía a mis hijos, o sea, a la generación que seguía. Y yo tiendo a pensar mi pasaje por la IPA en esos términos. Mi compromiso no es tanto cantar loas a la tradición, que aunque me enorgullezca, sino pensar en la IPA del futuro, en la IPA que van a recibir los nuevos candidatos, en una especie de institución del futuro, por un lugar de cómo puede pensarse una institución en el futuro y al mismo tiempo con la posibilidad de instituir un futuro, porque no está garantizado que haya un futuro ni para la IPA ni para el psicoanálisis. Y entonces,
Por otra parte, en relación a la formación y la virtualidad, yo creo que todos saben que es el tema candente que va a generar divisoria de aguas, que va a generar enormes discusiones. Yo escribí un texto al calor del inicio de la pandemia sobre eso, se llama Analizar como un avatar, y ahí se inició un proceso de reflexión sobre esto, en el que estamos todos. A mí me parece lo importante es que Latinoamérica tiene una posición claramente, en términos mayoritarios, a favor. Y mi función es hacer oír esa voz en el board. Vamos a funcionar como en un lugar muy importante en este tiempo por venir, porque a grandes rasgos en Norteamérica hay una posición claramente a favor y en Europa hay una posición bastante más conservadora. Entonces nosotros vamos a tener mucho por decir ahí. Porque nosotros tenemos razones geográficas, razones políticas, razones epistémicas para sostenerlas. Quizás la única razón con la que yo no acuerdo es que el análisis remoto sea implementado por comodidad, porque yo pienso que el análisis tiene que ser algo incómodo, y me parece que ese es un riesgo. Ya estoy en tiempo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Vamos a escuchar ahora a Magdalena Figueira Emery. Bueno, vamos tejiendo un hilo de acuerdos y no tanto, y eso es bueno que lo podamos seguir poniendo a trabajar desde ya. Bueno, ¿qué me motivó? Primero esto que les decía, ¿qué es representar a Latinoamérica? Y cuando digo representar a Latinoamérica, digo representar a la Federación Psicoanalítica Latinoamericana. Estuve en la última gestión, que trabajamos en pandemia y que pudimos articular lo mejor que encontramos, las formas más creativas que pudimos encontrar para sostener nuestro propio entramado vincular y producción psicoanalítica. Y una de las cuestiones que pudimos inventar para celebrar los 40 años de FEPAL fue el dispositivo FEPAL 40 años albañileando, construyendo, y pedirles videos con fotos, reflexiones fundacionales de los tiempos de fundación de cada sociedad, pero a su vez poder dialogar donde nos cuenten anécdotas. La riqueza está conservada en el sitio de FEPAL, recórranla, es frondosa. Entonces, de vuelta, no se trata de imponer, sino de transformar el poder en posibilidad de escuchar y de enriquecernos. Yo también pertenezco a una sociedad muy pequeña, pero donde eso me fue transmitido, hago acuerdo con Mariano, el don es el de dar lo que recibí, siempre que pueda. Entonces, sociedad pequeña, la APU, pero que generó un modelo, el modelo uruguayo, donde tempranamente los fundadores interpelaron los parámetros, los estándares de la IPA. Vayamos a un psicoanálisis más artesanal que en serie, donde la artesanía en la artesanía esté su potencia. Ahora, coordinando con niñez y adolescencia, como decía Olga, veo que otro de los planteos de la APU está siendo tomado con una fuerza muy grande en Latinoamérica, y es la formación integrada. No separemos, no desagreguemos la formación de los analistas, de niños, de adolescentes. Bueno, esto la APU ha batallado enormemente. Y me alegro haber tenido la transmisión que mis antecesores me dieron para seguir argumentando por qué pudiera haber más virtud y virtudes en una formación integrada, integrado entre generaciones, pero integrada en la formación en cada instituto. Los invito a recorrer Albañileando en relación a toda la variopinta posibilidades que eso ofrece. La huella sería esa, la de poder transmitir lo que he recibido. Por eso les decía que voy con entusiasmo, si me eligen a representarlos,
a que la experiencia sea renovadora y no repetidora. No repitamos, sino reinventemos. Bueno, y con respecto al análisis, bueno, si hay algo que nos interpeló, yo tengo textos también, el diván patas para arriba, absolutamente interpelado los estándares de la IPA, ¿verdad? En frecuencia, en consultorio, en escucha, en diván, con los niños, ni les cuento. Ahora, creo que tenemos que volcar todo eso en un procesamiento, sobre la base de que entonces los estándares no eran y quizá no sean lo que sostienen la práctica de un analista, sino que podamos dar cuenta en cada análisis y en la comunidad de qué es lo que hacemos y por qué. Muchas gracias, Magdalena. Se cumplieron los 4 minutos y ahora sí vamos a escuchar a Daniel de Luya. Muy bien. Bueno, lo que me llevó a candidatarme al board fueron amigos y colegas de la sociedad y muchos de América Latina, por cierto. Y eso, claro, que me entusiasmó mucho. Creo que esto tiene que ver con el trabajo y cuestiones de elecciones que he tomado. De hecho, tuve una buena experiencia en la interlocución aquí en Brasil, especialmente en los 6 años donde estuve trabajando en FEBRAPSI, conociendo a los diferentes grupos y también en parte enseñando psicoanálisis en diferentes lugares. Ustedes saben que el 70% de FEPAL contempla a Brasil, ¿verdad? Y más de la mitad de los candidatos de América Latina están en Brasil, ¿verdad? Entonces, tuve esa experiencia, ¿verdad? De conocer a todos los grupos en Brasil viajando, 18 grupos que hay hoy, que existen hoy. De hecho, ayudé a incentivar a que se nombraran como grupos, como es el caso, por ejemplo, de San José do Rio Preto. Además, tiene que ver con mi vida personal. Ustedes saben que yo soy migrante. Hace 4 décadas que vivo en Brasil, pero nací en Marruecos, viví en Francia, en Israel, en Estados Unidos. Y también por mi profesión yo migré. Tenía un postdoctorado en biología molecular, luego me hice psicoanalista, entonces tengo una experiencia de transición e interlocución, tanto en idiomas, así como con grupos, por lo que con ese currículum creo que puedo ayudar bastante en esa interlocución para trabajar con llevar la palabra de diversos lugares del mundo. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta sobre el trabajo en línea, bueno, hoy tenemos la parte en línea, pero sabemos que el psicoanálisis empezó con una comunicación epistolar, ¿cierto? Por lo tanto, ella era híbrida. Había congresos entre Freud y otras personas, pero la mayoría se hacía a través de cartas, lo que continuó por muchísimo tiempo con varios analistas. Hay analistas aquí en São Paulo que continuaban su análisis a través de cartas en Inglaterra. Imagínense viviendo en Brasil. Entonces no es difícil pensar el online solamente en términos de que, bueno, hoy tenemos un nuevo mundo o por la experiencia. Creo que la investigación y la
interrogación. Las preguntas deben continuar y debe examinarse esta cuestión, especialmente desde el punto de vista metapsicológico y clínico. Creo que tenemos experiencia de 3 años ya, que sirven como subsidios y trabajar con las diferentes idiosincrasias de los pacientes que atendemos. Creo que en San Paulo, Cecilia conoce muy bien ese trabajo, el trabajo, María Cecilia, ¿cierto? Ya estoy terminando. El trabajo con niños es una complejidad interesante, por lo tanto tenemos que seguir investigando todo esto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a escuchar por último a Claudia Borenstein. Bueno, estoy tan motivada por todo lo que dijeron que realmente ahora me cuesta, y tan inspirada en cierto sentido, también por todo lo que han dicho, con lo que acuerdo, que me cuesta centrarme en lo que había pensado que iba a decir, ¿no? Pero esto último, a raíz de la contribución de Daniel, me hizo pensar qué poco nos conocemos. Claro, somos muchos, es difícil conocernos a todos. Esta segunda vuelta fue más personal, más de contar de dónde venimos, por qué estamos acá, qué queremos. Eso es tan importante, porque cuando uno se encuentra con eso, y trabajando en el board de la IPA, se encuentra con eso, digamos, con quién es. No son tan distintos los americanos y los europeos, que parecen querer cosas tan diferentes a América Latina cuando uno está tete a tete con ellos, ¿no? Entonces, Inés me hace acordar a la hermosa experiencia de escribir, y que tenemos que continuar escribiendo sobre nuestras experiencias de formación en un libro que se escribió en inglés, Dear Candidate, que ahora se tradujo al español, en donde uno se encuentra con cómo fue la formación de cada uno de los analistas en cada parte del mundo, las dificultades. Bueno, en eso estamos también ahora, ¿no? Mi motivación en su momento, digamos, para centrarme de vuelta fue, yo venía de 4 años de presidencia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, una asociación muy grande, y me tocó el último año de pandemia, el primer año de pandemia, mi último año de gestión, y fue una revolución. Es decir, 12 horas estábamos online, en las reuniones, transformamos todo, reuniones científicas, seminarios, supervisiones. Fue un boom de psicoanálisis. Hicimos una plataforma solidaria, consultaron 2.000 personas. No hay ninguna duda de que el psicoanálisis es útil online. Estamos hablando ahora de cómo va a ser la formación de los analistas. Va a ser diferente de lo que fue la nuestra. Tenemos que contemplar eso, porque además es un tsunami con el cual es una pared contra la cual no podemos luchar. Tenemos que aceptar que la cuestión es diferente e investigar. En este grupo en el que estamos tratando de poner en investigación las nuevas modalidades. Por eso, en realidad, mi motivación es continuar en este trabajo, escuchando todas las voces, tratando de integrarlas, aunque realmente hay diferencias muy grandes, tal como se ha dicho. Sin embargo, hay que dar lugar a todas esas diferencias. No queda otra. La IPA tiene que ser un lugar muy amplio. Yo quise estar aquí para poder acercar la IPA a los miembros, para que nadie diga, ¿y a mí qué me aporta la IPA? Te aporta un continente, es como una incubadora en donde podés desarrollar tus proyectos, tus deseos. Bueno, mi deseo es dejar una huella en este sentido, digamos, dejar la huella de una IPA distinta, completamente distinta, transformada, que acepte completamente las diferencias sin decir, tiene que ser como yo digo, o no, si no, no es psicoanálisis. Basta de si no, no es psicoanálisis. ¿Qué es eso? ¿Cómo es, no? Esta línea que alguien discute, esto es kleiniano y si es lacaniano no es psicoanálisis. ¿Esto qué es, digamos? No puede ser así. Tenemos que aceptar, escuchar a todos, escucharnos, ¿de dónde venimos? Me encantó que se contara eso. Yo vengo de Polonia, en realidad, aunque mis ancestros vienen de Polonia, pero bueno, soy una judía emigrada. Bueno, es un gusto. Ojalá pueda compartir con todos ustedes esta maravillosa experiencia de ser parte de una institución que nos albergue y nos potencie a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que fue
muy interesante, fue un placer compartir con ustedes este espacio, con los panelistas y también con el público que nos acompaña. La verdad es que les deseo mucha suerte a todos. Hemos escuchado a través de las propuestas de ustedes la voz latinoamericana, pero la verdad que también la conciencia de pertenecer a una asociación psicoanalítica internacional en movimiento, que aloja la diversidad y busca ubicarse frente a los nuevos desafíos de la época en que nos toca vivir. Y en este sentido, ya que tenemos un par de minutos, quiero recordarles que tenemos un congreso en julio, del 26 al 29, en Cartagena, y que justamente el tema convocante es Mente en la línea de fuego. Les cuento que la inscripción anticipada ya está abierta y es hasta el 24 de abril. Y ahora, en relación a las elecciones, y sí me parece importante ponerlo en pantalla, quería comentarles, y queremos comentarles, que primero que han recibido ya una boleta, un mail de la IPA el 15 de febrero, y que es importante que corroboren en sus mails que ese correo les llegó. Si ese correo no les llegó, es importante que escriban a esta dirección. Entonces, les leo: recibirás la boleta electrónica en tu casilla de correo el 15 de marzo. Además, ya deberías haber recibido un mail desde esta dirección anticipando las elecciones. Si no recibiste ese correo, revisa en spam. Y si aún así no lo recibiste, reclámalo a esa misma dirección, ya que eso te asegurará que te llegue el correo con la boleta electrónica para votar. Como ven, además de haber escuchado a nuestros candidatos a representantes latinoamericanos, también es nuestro objetivo y nuestro deseo promover la votación, promover en los colegas la votación, ayudar a que los colegas voten, a generar conciencia de la importancia de la participación con nuestro voto latinoamericano. Bueno, nuevamente un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a la traductora y muchísimas gracias a todos ustedes. Mucha suerte para todos.